Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast donde conversamos sobre carreras. Como bien ustedes ya saben, hemos tenido por este canal el paso de otras ramas de la psicología, de otras especialidades de la psicología y específicamente ya hemos hablado de la psicología. ¿Por qué les hago esta apertura? Porque el día de hoy tenemos de invitada a una psicóloga educativa. Ella nos va a ampliar y nos va a profundizar su profesión, de qué se trata y cuáles han sido o cuáles son las salidas laborales que ofrece la psicología educativa como tal, porque ya hemos tenido como invitados a otros profesionales de la salud mental y también de otros ámbitos de la psicología. Y para cerrar justamente ese ciclo, ese círculo, pues está ahora Nicole Nieto, quien nos hablará de su carrera, pero específicamente de esta especialidad. Le doy la bienvenida, mucho gusto, Nicole. Gracias por haber venido al programa de hoy. Hola, gracias por invitarme más bien. Es un gusto para mí pues estar aquí, no sé si tienes preguntas puntuales o... Sí, vamos a partir, como había ya comentado justamente en la introducción, ya tuvimos el paso de otros psicólogos que nos habían como aperturado a lo macro, ¿no? De la psicología, a lo macro de la profesión, de lo que se estudia en la carrera universitaria como psicología. Pero me parece interesante más bien, ya que tenemos una profesional específicamente en el campo educativo, que nos amplíes tú misma desde esta experiencia laboral y profesional, que es la psicología educativa. Ya, perfecto. La psicología educativa es cómo nosotros atendemos los comportamientos de las personas, como lo dice muy bien, desde el ámbito educativo, en la educación. Entonces, por lo tanto, nosotros manejamos en sí esta tríada, ¿no? Lo que es la familia, la persona y obviamente la escuela, las necesidades que tiene la escuela en función del desarrollo de los estudiantes que tiene pues cada unidad educativa. Justo, y esta profesión se puede desarrollar únicamente en instituciones educativas. Efectivamente, en instituciones educativas sería como de primera mano, y también debemos considerar que tenemos instituciones del Estado que se encargan de la educación, como es el Ministerio de Educación o la CNCIT. Vale. ¿Y departamentos quizás en instituciones de tercer nivel? Efectivamente, o sea, podemos dar en sí lo que son clases, también podemos dar apoyo a los estudiantes un poco. En sí nosotros damos apoyo a lo que es la orientación vocacional. Okay. Entonces en las universidades nuestro rol es un poco orientar a aquellos chicos que tal vez necesitan apoyo, tal vez ya están inscritos en la universidad, pero muchas universidades permiten que las personas se accedan a los psicólogos y tal vez un poco hacer esta reorientación profesional que puede necesitar una persona. Sí, sí, que de hecho pasa bastante, ¿no? Que sí. Los chicos escogieron mal, después se quieren cambiar de carrera y eso. Pero bueno, hablemos más específicamente de sus funciones como profesional. ¿Qué es lo que hace en un departamento de psicología educativa en una institución? Bueno, o sea, un poco te comento. Yo en sí no he trabajado nunca en un departamento como liderando. Vale. He sido parte de, sí, del área educativa, pero desde el área de la inclusión. En este momento yo me estoy especializando en lo que es educación especial o en sí todo lo que abarca a las personas con discapacidades. Entonces, cuando yo era parte del DESE, que es como la entidad dentro de las instituciones educativas que se encarga del manejo en sí de los chicos, yo estaba a cargo del área inclusiva. Entonces tenía un salón de inclusión, manejaba todos los casos de inclusión. Pero bueno, sin embargo, nosotros estamos capacitados para trabajar en sí en las escuelas, realizar todo el seguimiento que es con el Ministerio de Educación, realizar el seguimiento a las personas con discapacidad y obviamente a los docentes, al cumplimiento de la malla curricular, de su planificación anual. ¿También se rige para los docentes? Sí, efectivamente, damos ese apoyo a ellos. Porque si bien es cierto, los docentes establecen su cronograma anual y tienen pues su planificación dependiendo de la escuela semanal o mensual, nosotros en sí podemos apoyar al docente en aquellos casos en los que ellos han realizado una observación para nosotros dar un seguimiento ya más orientado a la psicología. Vale. Se me acaba de ocurrir una pregunta, no la tenía planeada, pero viendo la importancia de tener o de contar con un psicólogo educativo de planta, digamos, o que se involucre en todos estos procesos internos, sociales, internos, pero dentro de una institución,
¿cómo se trabaja o si se trabaja o cuánta influencia tiene un psicólogo educativo en temas, por ejemplo, como la discriminación? Efectivamente, nosotros desde nuestra área lo que hacemos es realizar talleres, dependiendo, ¿no?, de la planificación que tengamos, semanales, mensuales. Tenemos que también cumplir una planificación en la cual realizamos o topamos, perdón, temas para concientizar a los estudiantes sobre estas temáticas: discriminación, bullying, inclusión, Claro, sexualidad, todo lo que es sexualidad desde niños pequeños, no solamente como hablemos de abuso, sino como cuidado del cuerpo. Aquellas áreas que no debemos permitir que las toquen, y ya casos, o sea, en este tipo de talleres también vemos cosas puntuales que salen pues de nuestros estudiantes, y nos permite también como atenderlos de manera directa. Wow, qué interesante y también qué importante. Yo no sé, y también para que me aclare eso, si es que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, cuentan, bien no sea con un departamento como tal, pero sí con un psicólogo que brinde este apoyo y este soporte. Sí, efectivamente, todas las instituciones de educación deben tener un psicólogo, independientemente de que esté un DC organizado. Ajá. Debe haber un psicólogo, ya que, como te digo, ellos, o sea, nosotros y lo perdón, hacemos... que le corte, ¿es normativo eso que debería existir, es decir, por ley, o en realidad no siempre termina pasando? No, sí, efectivamente, ¿ah, sí? Es normativo. Bueno, en algunas instituciones tienen un psicólogo lo que es de planta. Sin embargo, en otras instituciones que tal vez manejan un número pequeño de estudiantes, lo que hacen es como contratarlo por horas, para que cumpla en sí pues el levantamiento de información que te comentaba que tenemos que remitir a lo que es del Ministerio de Educación, sí, y obviamente dar seguimiento a los casos puntuales. Claro, vaya. Lo ideal sería que haya un psicólogo de planta. Entiendo, claro que es necesario igual. Ahora pasemos más a los estudios, ¿no? A cómo usted se profesionalizó y cómo es este paso de, por ejemplo, me imagino que primero se estudia psicología como en general, en términos generales, y después uno puede escoger su especialización en la rama en la que se quiere dedicar. ¿Cómo fue su caso? ¿En dónde se especializó? ¿Dónde pueden encontrar las personas esta especialidad? O sea, en qué institución y demás, y cómo es ese paso. Efectivamente. A ver, te comento, la mayoría de universidades trabajan pues con la modalidad de que tú estudias los primeros semestres la psicología general, y luego los 2 últimos años estudias en sí una especialidad. Existen varias ramas de la psicología en las cuales te puedes especializar, que son educativa, social, clínica, organizacional, psicología de rehabilitación. Entonces, efectivamente, cuando ya cumples como el prerequisito, pues ya puedes especializarte. En mi caso particular, yo estaba estudiando en una de estas universidades donde yo me iba a especializar como psicóloga clínica. Ajá. Por temas personales tuve que cambiarme a una en la que solo terminé como psicóloga general. Claro. Y por lo tanto es lo que te comentaba, me estoy especializando en educación especial para poder atender a las personas con discapacidad, ya que en esto me he centrado a lo largo de mi carrera. ¿Y esa es su mención, educación especial? ¿Así se le denomina? Educación especial. Ah, vale. Ajá. Entonces, pues efectivamente, pues los campos son muy amplios, como desde el área educativa, que ha sido siempre mi enfoque, es todo lo que hacemos, pero dentro del área educativa tú puedes seguirte especializando. Como te digo, trabajar directamente con la inclusión sí es abarcar lo educativo, pero es abarcar a un grupo más pequeño. Claro, y direccionar como todos tus conocimientos y tratar de desarrollar sus potencialidades. Claro, pero por ejemplo, desde su experiencia, usted no tuvo la especialización dentro de la universidad, ¿no es cierto? Como que fue por fuera. Claro, yo le preguntaba esto porque igual cuando hablábamos de psicología con otro psicólogo invitado que vino, nos había comentado que claro, que la mayoría de universidades en este momento ya no cuentan con especialidades y que se sale con el título y con la mención de psicólogo general. Sí, efectivamente. Tal vez, ya te digo, sí lo hacían, hay algunas universidades que mantienen esta modalidad, pero creo que como nuestro campo es muy amplio, es indispensable especializarse. ¿Por qué? Porque así también tú vas a poder direccionarte a un grupo objetivo. Y en general, o sea, hablando de todo tipo de psicologías, tenemos psicología de pareja, psicología de adolescentes, psicología solamente infantil para trabajar con niños. Entonces, lo bonito de mi carrera es eso, o sea, que tú puedes buscar a quién atender. Y también lo interesante de mi carrera es que también hay psicólogos que dicen que pueden atender a todos, pero también hay otros, y qué es lo que me pasa, que tal vez hay algo con lo que tú no haces clic. Por ejemplo, tal vez no te ves trabajando con abuelitos o no te ves trabajando con parejas.
y es la importancia de especializarte para que la gente te busque por tu especialidad. Claro, y porque además, bueno, ¿cómo fue en su caso? O sea, usted ya dice que desde siempre sabía que quiso orientarse o que estaba más enfocada por la rama de lo educativo, de la educación, pero ¿cómo llega a eso? A ver, te cuento. Yo empecé estudiando parvularia. Cuando estudié parvularia, mi idea siempre fue ser docente, pero cuando yo empecé a estudiar, nosotros atendemos en sí lo que es la curva normal del aprendizaje, en la cual en el medio están la mayoría de personas y a las que tú atiendes en general con tus planificaciones. Y tienes dos extremos. Las personas que se quedan por debajo, que son aquellas que tal vez necesitan un apoyo, y las personas que se quedan, o sea, que están por encima, que tienen tal vez altas capacidades. Entonces yo me empecé a frustrar un montón porque ya en mis prácticas, o sea, ya tenía 2 años de estudio, yo empecé a ver que no podías atender a todos y no necesariamente porque no lo quieras hacer, sino porque no te da el tiempo. O sea, los docentes tienen que hacer planificaciones, evaluaciones y tal vez especializarte en algo así como puntual, de darle un tiempo a estas personas. Tal vez, como no finalicé mi carrera, no tenía las herramientas, pero yo me sentía muy frustrada. Entonces me retiré y pues efectivamente dije, a ver, esto me pasa a mí me gusta mucho la materia de psicología y quisiera atender a las personas puntualmente, a los casos que se quedan por fuera. Entonces tuve la oportunidad de, antes de elegir mi carrera, porque obviamente ya había cambiado de carrera, de trabajar con una psicóloga educativa. Y ella me ayudó un montón a perfilar. Entonces yo con ella atendía a estos casos que se quedaban por fuera. Entonces y yo dije, no, o sea, esto es lo mío y me animé por estudiar psicología. Y bueno, posterior a eso, dentro de mi trabajo, como te decía, yo en un inicio trabajaba dentro del DESE y luego empecé a trabajar de manera independiente para las familias. Las familias me pedían a mí que yo les dé apoyo como acompañante terapéutico de sus niños con discapacidad. Entonces, esto me ayudó aún más como a tomar esa decisión de ya especializarme en esto, porque, por ejemplo, yo empecé a trabajar con discapacidad auditiva, yo sé lenguaje de señas, empecé a trabajar con niños con autismo, discapacidad intelectual, discapacidad física. Entonces, mis acompañamientos y lo que me ayudó a tomar la decisión es que en sí mi carrera, ya sea el área que tú tengas o el área que tú elijas, perdón, te va a permitir llegar a una persona y realmente cambiarle la vida en un tiempo. Puede ser que a algunas personas les tome más tiempo y otras menos tiempo, pero tú vas a hacer una influencia directa para que las personas cambien. Entonces, es por eso que yo me decidí a ayudar tal vez a este grupo que tal vez no muchas personas se especializan y que tal vez fue lo que he hecho siempre y lo que espero seguir haciendo. Claro, porque bueno, creo que también dentro de este ámbito es algo delicado, o sea, es complicado, ¿no? Me imagino yo muy por fuera, verlo desde afuera, digamos, trabajar con personas con discapacidades requiere eso también, como entender muchas más cosas, ponerte a la par, no tratarles como si fueran ni más ni menos, como usted dice, teniendo las herramientas, obviamente se vuelve fácil, pero la decisión de llegar ahí y hacerlo, eso es interesante, o sea, es llamativo que usted lo haya llegado a... Sí, efectivamente, o sea, yo siempre cuento un caso que yo tenía. Cuando yo estaba en esta aula inclusiva, yo lo conocí a este pequeñito desde los 5 años. Como yo atendía a todos los niños de la escuela que tenían discapacidad, eran bastantes, como 14, 17 niños. Entonces era un poco complicado como direccionarse y enfocarse en ayudarle. Entonces, claro, cuando estaba conmigo, veíamos pues sus necesidades, reforzábamos a la docente a todos los docentes de todas las actividades que tenían que hacer para que él mejore, pero no se obtenía resultados. Primero de básica, segundo de básica, él tuvo muchos inconvenientes y llegué a tercero de básica cuando la mami me dijo, por favor, quiero que tú estés con él 24/7, o sea, todo el día. Lo que no se logró en años, yo empecé con él en agosto, en septiembre, perdón, que empiezan las clases. En noviembre él era un niño independiente, había cambiado sus conductas agresivas, había mejorado su área social en el grupo. Entonces ahí yo dije, no, o sea, esto es para mí y yo sé que realmente voy a generar un cambio, no solo en los niños, sino en el niño puntual, en los niños del salón, en la unidad educativa, sino en la familia. Entonces nos pasó algo muy gracioso con esta familia porque alguna vez su mami me dijo, Nicole, ¿quién le dio la empanada a
a mi hijo y yo, tal persona, no, imposible. Le digo, sí. Me dice, pero no te creo, porque los papás de ese niño eran los que querían sacarlo a él de la institución. Me dice, ¿qué hiciste para que tú hayas cambiado en el niño, para que el niño haya replicado eso en su casa, para que la mamá le haga una empanada? Wow. Y ahí es la importancia de mejorar, pues, todas las áreas, no de enfocarte solo en una, sino en todas las áreas, social, todo su desarrollo intelectual, su desarrollo personal, motivarlo a potenciar a todos los niños, y pues en eso es lo que yo decidí. Como te digo, nuestra área, el área educativa, tiene muchos campos, porque si bien es cierto, este es un área que es un acompañamiento, digamos, personalizado, pero tú también puedes hacer refuerzos, puedes hacer evaluaciones de ingreso a las unidades educativas, también evaluaciones ya más profundas para diagnosticar casos en sí relacionados con lo que son el aprendizaje, con discapacidades. Tenemos estas herramientas para poder hacerlo, y también dar estos apoyos educativos y psicopedagógicos que son especiales y son muy importantes, pues, para las familias. Qué interesante, y insisto con esto que es necesario, porque me parece como, yo no lo desconozco, pero ¿cuántas instituciones o con cuántas instituciones contamos a nivel ciudad, vamos a hablarlo, no a nivel capital, a nivel Quito, que tienen este apoyo y este soporte en discapacidades inclusivas, instituciones inclusivas? A ver, te comento, las unidades educativas, como parte de sus obligaciones, deben recibir a niños con... Es lo que en sí el Ministerio de Educación te pide, que como parte de la inclusión social, tú dentro de tu aula tengas niños con necesidades educativas, pero sí considerando que no puedes tener muchos dentro del aula. Si bien es cierto, yo me encargaba de todos, pero todos estaban en diferentes salones. Entiendo, claro. Entonces, claro, ¿por qué no puedes tener a varios? Porque un niño con una necesidad educativa específica, asociado o no a una discapacidad, así se llama, equivale a más niños. Entonces no puedes tener, por ejemplo, un salón de 20 niños con 5 niños con necesidades educativas, porque si tienes una docente, para ella va a ser muy difícil y tal vez se va a frustrar como yo me frustré al no llegar. Claro, porque ya es un montón de trabajo también ahí, enfocarse en una persona, ¿no? Cuando usted estudió esta carrera, ¿puede contarnos sobre su malla curricular? ¿Cuáles eran las materias quizás más importantes o que más destacaban? Pero específicamente en el área educativa, que aquí ya sería como lo más claro del área, es como en sí, lo que es evaluación, el diagnóstico, y pues en sí, que también es importante que sepan, o sea, pues los psicólogos educativos, siempre es importante conocer un poco sobre la medicación, los fármacos que pueden recibir los niños, porque, por ejemplo, nosotros atendemos niños con, no sé, TDAH, ¿ya? Trastorno por déficit de atención. Entonces, tú debes saber que el medicamento que le están dando sea el adecuado, porque si no... Tengo una pregunta ahí. ¿Y si son aptos estos medicamentos para que los niños los consuman? Sí, efectivamente. Esto es realizado, bueno, es una evaluación general. Entonces, perdón, más bien, una vez que ya haces tú lo que es evaluación, diagnóstico y un poco de estrategias puntuales para atender a estas personas, como te decía, siempre es un trabajo en conjunto. Entonces, nosotros para tener un diagnóstico acertado, si bien es cierto, nuestra evaluación es una base muy importante, los estudios tienen que ser validados por medio de un neuropediatra. Entonces el neuropediatra pues va a hacer diferentes exámenes, los cuales pues van a validar lo que tal vez los rasgos o los síntomas que tú estás verificando, y como los que te permiten tener una presunción diagnóstica, ¿ya? Claro. Entonces con esto pues tú ya estás validada, y evidentemente el neuropsicólogo es el encargado de medicar o de remitir a un psiquiatra infantil. Y el psiquiatra infantil es el que te va a remitir, obviamente, pues los medicamentos se manejan con pesos, dependiendo de la edad de los niños. Claro. Y en menor cantidad, quizás, bueno, va a depender. Efectivamente. Y en sí, el apoyo psicopedagógico o el apoyo psicológico, lo que permite en ciertos casos es disminuir la dosis. Entonces, en general, lo que hace nuestro apoyo psicológico, psicopedagógico, es permitir, en los casos que sea posible, que la dosis sea la mínima. ¿Qué le aconsejaría a usted, o cuáles serían sus sugerencias a una persona, a cualquier chico o chica que nos está viendo del otro lado y que también quiere estudiar psicología aplicada en la educación?
O sea, en general yo lo que recomiendo cuando atiendo a personas que tal vez necesitan un poco de orientación vocacional es un poco investigar en sí lo que son las carreras que vamos a estudiar y de verdad un poco entender, porque muchas veces hay chicos que dicen no voy a estudiar esto porque no tiene matemáticas, por ejemplo. Sí, pasa. Y finalmente en la psicología tú debes tener bases de estadística y la estadística te lleva a conocer, o sea, te lleva a la necesidad de saber matemáticas. Entonces, finalmente es importante saber esto, pues para que tomen esta decisión correcta. Esa sería como una recomendación general. Y pues evidentemente a aquellas personas que estén interesadas en estudiar pues la carrera de psicología educativa o psicología enfocada a la atención a las personas con discapacidad, creo que es importante un poco que estén conscientes de que muchas veces su trabajo siempre va a estar atado a muchos factores, la escuela, la familia, el entorno. Entonces, en general, que en un inicio tal vez va a ser un poco frustrante, pero de a poco van a adquirir las herramientas. Y eso sí, o sea, que estén siempre dispuestos a trabajar así, de manera conjunta, siempre atendiendo todas las áreas de desarrollo de una persona. No solo porque soy educativo, voy a enfocarme solamente en que sea el mejor estudiante o que se desempeñe de la mejor manera, sino tengo que atender todas las áreas de desarrollo para que si una persona se siente bien en todas las áreas, evidentemente va a empezar a funcionar mejor en la que necesitamos puntualmente. Totalmente. Y como usted comentaba de esta experiencia, yo creo que igual si es que una persona logra cambiar, también cambia el entorno. Y eso se nota, ¿no? Y se refleja y creo que esa cosa colectiva o esa experiencia de mi cambio motiva al resto de alguna manera. Sí, efectivamente. Entonces, y eso me quedó gracias a lo que usted me contó de su experiencia. Sí, sabe que en este programa lo que siempre reforzamos es que los chicos, independientemente de la carrera que escojan, tengan esta convicción, ¿no? Esta vocación por hacer... por elegir y por tomar una decisión correcta antes de, y que siempre sea con ese compromiso de que la carrera que van a seguir pues les va a acompañar por el resto de sus vidas. Y cuando hablábamos con el psicólogo nos comentaba que uno de los factores más deficientes del sistema educativo es que realmente no todas las instituciones educativas cuentan con la orientación vocacional. Entonces, y que esa sí es una falencia porque resulta que los chicos salen del colegio y no saben qué hacer. Sí, efectivamente. En el Ministerio de Educación actualmente lo que buscan es atender la orientación vocacional desde los 14 años, si más no me equivoco, hasta los 17 años. Tienen un plan para poder un poco apoyar a lo que es la orientación vocacional. Y pues en la CENESID, que ya habla de la educación superior, al momento en el que los chicos rinden la prueba, pues ellos rinden un test de orientación vocacional. Sin embargo, pues es importante que si tal vez no podemos acceder a un psicólogo particular, el cual me va a hacer muchas evaluaciones, no solamente un test, tal vez vamos a hablar un poco, consejería, vamos a hacer este tipo de ejercicios de investigación y en sí orientar de manera correcta según las capacidades y habilidades de los chicos. Creo que es un poco en sí de la iniciativa de cada persona, como el hecho de investigar un poquito. Tal vez lo que me funcionó a mí es buscarme una pasantía previa a estudiar, como te comentaba, con esta psicóloga y dije, sí, efectivamente voy a estudiar psicología. ¿Cómo le nace a usted esa idea de hacerlo? ¿De dónde nace la chispa? A ver, te comento. Cuando yo di la prueba del colegio, el test de orientación vocacional, yo tenía 3 carreras: educación, psicología y nutrición. Ah, bueno, esa es la única que no estaría de la efectivamente. Entonces, cuando me dieron los resultados, los 3 tenían resultados muy similares, o sea, no me acuerdo ya, pero eran 36, 35 y 34. Entonces, efectivamente, no me dieron un resultado claro de qué estudiar. Entonces dije, no, o sea, me encantan los niños, voy a ser parvularia. Y claro, ya me di cuenta y tal vez mi iniciativa fue buscar para tal vez no volver a... No creo que haya sido una equivocación porque aprendí mucho, pero no volver a estudiar algo que tal vez no me iba a sentir bien. Claro. Entonces,
es eso, como tener estas ideas de, a ver, voy a preguntar, tal vez tengo una pariente que tiene esta carrera, le voy a consultar, ¿qué hace? A ver, si tú te enfocas solo, no sé, en lo administrativo, yo no quiero trabajar en lo administrativo, ¿qué puedo hacer esto en el campo? El mismo profesional te puede decir qué puede hacer, entonces tal vez como siempre buscar estar estas curioso, ideas. Estar curioso. Pero es que a mí me llama mucho la atención, mi proceso fue súper diferente, ¿no? Cada persona tendrá su distinta forma de llegar a donde llegaron y de profesionalizarse después. Pero me llama la atención que en su caso haya sido por un test vocacional, que en este caso usted sí recibió un test vocacional y que gracias a eso más o menos fue viendo y fue preguntando después. Pero bueno, esa duda y esa curiosidad se generaron gracias al test vocacional. De cierta forma sí, gracias al test, porque ya te digo, el test en sí no me arrojó como el análisis puntual. Usted tiene que ser psicóloga de... Sí, efectivamente, porque eso no te lo va a decir ningún test. Claro. Pero sí luego como esto de ya pasaron 2 años y no te sientes segura. Entonces creo que es importante tratar de incentivar esta curiosidad, como tú lo llamaste en los chicos, como para que luego no digan fueron 2 años o fueron 6 meses los que dejé pasar, sino tal vez estar con esa convicción. Claro. O sea, por ejemplo, ahora yo trabajo y yo veo esto de la orientación vocacional porque aplicamos un test en general a toda la ciudadanía yo trabajo ahorita en la Cenecit. Entonces en la Cenecit aplicamos justamente este test de orientación vocacional, pero es lo que yo le decía a mis compañeros, un test no te va a decir estudia comunicación, estudia diseño, es imposible, porque finalmente cada campo tiene un montón de carreras, pero va a depender de... Es lo que me pasó a mí. Yo no tenía las herramientas para interpretarlo y es por eso que existimos los profesionales para ayudar a interpretar. Claro. Pero como te digo, si tal vez no puedo acceder, porque no es para todos fácil acceder. Por supuesto, totalmente. Como que, no sé, incentivar esto, ¿no? ¿Y usted quizás recomendaría, porque bueno, en internet existen muchas plataformas que también hay estos simuladores de test vocacionales y orientacionales, donde podemos cualificar nuestras aptitudes, en lo que mejor nos va y demás? ¿Los recomienda? ¿Qué tan asertivos son? O sea, creo que un poco pueden funcionar para reafirmar una predecisión. O sea, como te decía, tal vez los jóvenes no tienen las herramientas para interpretar en sí los resultados que me están dando. Claro. ¿Y qué pasa si mis resultados me dan el mismo porcentaje? O sea, ¿soy muy buena para todo y me la juego por alguna? No. Entonces, tal vez lo que es importante es, aparte de si yo realizo el test porque me nace la curiosidad de reafirmar esto que tal vez, o de tal vez de orientarme un poco porque estoy realmente perdido, sí, como consultar, investigar, o sea, sí, tal vez esta es una carrera que me llama la atención. Voy a ver si efectivamente lo que me llama la atención de esa carrera es lo que está pasando, porque puede que a mí me llame la atención de un pariente que realiza esta carrera, pero tal vez no esté ejerciendo lo que es el perfil de egreso de la carrera. ¿Qué pasa? O sea, es lo más común en realidad. Efectivamente. O sea, como que no es la excepción de la regla, sino termina siendo lo normativo, casi siempre. Sí, pero desde el colegio sí deberíamos hacer más campañas. En el DS, cuando nosotros trabajábamos con los niños que son más grandes, pues efectivamente un poco sí conversábamos como de estas metas que yo tengo, de qué quiero llegar a ser y cómo quiero lograrlo, ¿no? Entonces, el cómo quiero lograrlo te puede dar ciertas pistas más claras de cuáles son esas aptitudes que tiene la persona. Una pregunta, ¿esto se va desarrollando, estas aptitudes que uno desconoce cuando es niño, por ejemplo, se van desarrollando por qué? ¿Por las herramientas que nos da la educación? ¿Por las herramientas que voy tomando de mi casa? ¿Por ambas cosas? ¿Por la cercanía social? ¿Por qué? Claro, o sea, existen varios factores, ¿no? Primero hay que entender que nosotros tenemos, o sea, nuestro cerebro, y en nuestro cerebro van a estar como predestinadas ciertas cosas y que muchas de estas se pueden mejorar por medio de la estimulación. Entonces, efectivamente, aquí entra nuestra familia, el área social, el área educativa, el entorno donde nos desarrollamos, que tal vez van a estimular indirectamente ciertas cosas, tal vez no todas, pero ciertas cosas. Y estas cosas nos van, o sea, esta estimulación indirecta nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades, ciertas aptitudes, ciertos gustos, porque estamos orientándonos desde el área donde nos desarrollamos. Por ejemplo, un niño que desde muy pequeño recibió clases de música, tal vez no termine siendo músico, pero va a saber tocar un instrumento.
tal vez no sea lo que le guste y esa no sea su carrera, porque eso ya es más como de un gusto y de una decisión final, claro, como yo te decía. Sin embargo, está eso. Exactamente, yo ya estimulé esta parte para que él tenga esta habilidad, digamos, musical, o por ejemplo una familia en la que incentiven mucho la lectura. Voy a tener un niño o un adolescente que lea mucho, pero no necesariamente va a ser un niño que tenga una carrera social en la que implique lectura. Tal vez sus intereses estén relacionados con otra área completamente. Pero bueno, el desarrollo viene por estas formaciones que tienen que ver con el ciclo, bueno, con el círculo social, familiar, educativo. Y el desarrollo de la vida, ajá. Claro, bueno. Y bueno, yo he escuchado, lamentablemente he escuchado a adolescentes expresarse de esta manera diciendo, es que yo no soy bueno para nada. ¿Cómo respondería usted ante esta afirmación errónea, equivocada? A ver, creo que ahí un poco lo que nos salta es un tema de autoestima. O sea, no soy bueno para nada. Has hecho tantas cosas a lo largo de tu edad, digamos 14 años, que efectivamente eres bueno para hacer todas las cosas que tú necesitabas. Entonces, en sí lo que ahí se hace es un trabajo de reforzar todo lo que es el autoestima y un poco de ayudarle a reconocer a esta persona esas capacidades, esas habilidades que tal vez no las está reconociendo. Que efectivamente sí están ahí, pero es porque él o ella no las logra ver. Exactamente. Ahí es diferente, entonces ahí es nuestro trabajo en conjunto. Tal vez no lo puedo atender yo desde mi área educativa, pero sí puedo remitirle a un profesional del área de la psicología clínica. Entonces él va a trabajar en sí todo lo que es autoestima, reafirmación, un poco del autoconcepto, de verse desde otra mirada, entonces ver por qué está afectado esta percepción tan negativa de mí. Pero sí, o sea, efectivamente pasa esto, entonces no, o sea, a ver, vamos a pensar. A ver, no eres bueno para nada, pero ¿qué quieres hacer? No sé, yo quiero ayudar a las personas, ok. ¿Y cómo te gusta ayudar a las personas? O sea, no sé, la verdad no me veo, no sé, yéndome a comunidades. Pero sabes que yo soy muy bueno hablando, o sea, a mí me gusta mucho hablar. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a las personas desde tu habilidad que es hablar? No sé, puedo dar charlas, puedo dar capacitaciones, puedo realizar material para ayudar. Entonces, así, es como tratar de buscar las cosas que a mí me gustan, que a mí me apasionan y orientarlas en lo que puedo hacer. ¡Qué lindo! Bueno, creo que esta charla ha sido bastante interesante, bastante completa también y creo que o al menos a mí personalmente me ha despejado también muchísimas dudas porque como siempre digo, en este espacio no siempre suelo tener la información de absolutamente todo y es por eso que llamamos a profesionales de distintas áreas y de distintas carreras para que también vayamos conversando, dialogando en torno a sus experiencias, a sus propias experiencias formativas, más allá de lo académico. Muchas veces aquí salen testimonios de vida y cosas muy lindas y muy inspiracionales, pero en este capítulo y en este paso de episodio con Nicole ha sido muy nutritivo, realmente muy enriquecedor escucharla. Y hemos aprendido un montón. Espero que les haya gustado mucho este episodio, como a mí me gustó entrevistarla. Y que, bueno, me voy, pero no sin antes despedirla a Nicole. Muchas gracias por haber venido y por haber estado aquí. Espero tenerte en otra oportunidad también. Y tampoco me voy sin recordarles a ustedes del otro lado que se suscriban a este canal de YouTube porque tenemos contenido casi diario y lo estamos subiendo exclusivamente para que nuestra comunidad de YouTube crezca. Suscríbanse, déjenos un like y coméntenos. ¿Les gustaría estudiar esta carrera enfocada en la educación, la psicología educativa? Coméntenos también cuál es la parte que más les gustó de la charla y conmigo hasta una próxima. Nos vemos pronto. Adiós.